Hola, amigos de Amanecer. Hoy os voy a hablar de una técnica que viene dentro del librito azul de Connie Méndez. Tu vida empezará a cambiar desde el momento en que empieces a aplicarla. Es la verdad. Cada mente humana contiene una acumulación de opiniones, convicciones o conceptos errados, contrarios a la verdad y en conflicto con los principios básicos de la creación, y que están perennemente manifestando en las condiciones exteriores todas esas calamidades, sufrimientos que aquejan al ser humano y al mundo en general: enfermedades, accidentes, dolencias, pleitos, desánimos, desarmonías, escasez, fracasos y hasta la muerte. Felizmente, nada de eso se ajusta a la verdad del ser. Finalmente, existe la manera de borrar esas creencias falsas y sustituirlas por las correctas, que no solamente produzcan condiciones y circunstancias positivas, buenas, felices, correctas, sino que una vez corregido el error, establecida la verdad en su subconsciente, nunca más podrán volver a suceder las cosas negativas en nuestras vidas. La orden ha sido cambiada, el imán ha cambiado de polo. Es absolutamente imposible atraer algo que no encuentre ya su correspondencia en nosotros. Recordar, como es adentro, es afuera; como es afuera, es adentro. Pon en práctica la fórmula infalible de Connie Méndez. Cada vez que te ocurra algo indeseable, que te enfermes, que te ocurra un accidente, que te roben, que te ofendan, que te molesten, o que tú seas la causa de algún mal hacia otro o hacia ti mismo, si eres afligido por un defecto físico o de carácter, si te desagrada a alguien, si lo detestas, si amas demasiado, si sufres por esto, si te torturan los celos, si te enamoras de alguien que pertenezca a otro, si eres víctima de una injusticia o eres víctima del dominio de otro. La lista es interminable, de manera que suple tu condición que te esté afectando y conoce la verdad. Así, Jesucristo, el más grande de todos los maestros metafísicos, dijo: «Conoced la verdad, y ella os hará libres». La verdad es la ley suprema, es la armonía perfecta, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad, la salud, vida, inteligencia, sabiduría, amor, dicha. Todo lo opuesto es apariencia, es contrario a la ley suprema de la armonía perfecta. Luego es mentira, porque es contrario a la verdad. Tu yo superior es perfecto. En este momento y siempre ha sido perfecto. No puede enfermarse, porque es vida. No puede morir, por la misma razón. No puede envejecer, no puede sufrir, no puede temer. No puede pecar, no tiene que luchar. No puede cambiar jamás. Es bello, es amor, es inteligencia, es sabiduría, es dicha. Esa es la verdad. Es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos, ahora mismo. No es que el ser humano sea Dios. Así como una gota de agua de mar no es el mar, pero contiene todo lo de forma de mar en un grado. Y para un átomo, esa gota de agua es un mar. Cualquier cosa que estés manifestando
que te esté ocurriendo contraria a la armonía perfecta, o que tú mismo estés haciendo o sufriendo contraria a la armonía perfecta, se debe a una creencia errada que tú creaste, ya lo sabes, y que por reflejo estás lanzando hacia afuera y atrayendo su igual del exterior. No tiene que ver con tu yo superior. Este continúa perfecto. Sus condiciones y su situación es perfecta. Ahora, en cada una de esas circunstancias erradas, debes recordar lo que te acabo de decir primeramente y luego decir mentalmente o en voz alta, como quieras: no lo acepto. Escríbelo aquí abajo en comentarios para reafirmarlo. No lo acepto, yo soy la verdad. Dilo con firmeza, pero con infinita suavidad. Los trabajos mentales no necesitan de la fuerza física. Ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos. Cuando tú digas no lo acepto, hazlo como si dijeras no me da la gana, tranquilamente, pero con la misma convicción y firmeza y sin gritar, sin violencia, sin un movimiento y sin brusquedad. ¿Me hago comprender? Después de haber dicho no lo acepto, recuerda que tu yo superior es perfecto, que sus condiciones son perfectas. Y ahora declaro que la verdad de este problema es armonía, amor, inteligencia, justicia, abundancia, vida, salud, cualquiera que sea lo opuesto a la condición negativa que estés manifestando en ese momento. Después dices: gracias, Padre, que me has oído. No tienes que creer ciegamente, debes comprobarlo. Es el lenguaje metafísico. Esto se llama un tratamiento. Después de todo tratamiento, hay que conservar la actitud que se ha declarado. No se puede uno permitir que entre la duda respecto a la eficacia, ni se puede volver a expresar en palabras los conceptos, opiniones, creencias de antes, porque se destruye, se anula el tratamiento. El propósito es el de transformar el patrón mental que se ha estado dominando en el subconsciente, es decir, el clima mental en que has estado viviendo con toda tu serie de circunstancias negativas. San Pablo dijo: sois formados por la renovación de vuestra mente. La renovación se hace cambiando cada creencia antigua a medida que vayan presentándose ante nuestra vida o nuestra conciencia en conocimiento de acuerdo con la verdad. Recuerda la fórmula infalible de Connie Méndez. Aplícala y tu vida empezará a cambiar. Vamos a repetir la fórmula. Cada vez que te encuentres en circunstancias erradas a la verdad, repetirás mentalmente o en voz alta, como quieras: no lo acepto. Escríbelo aquí abajo en comentarios para reafirmarlo. Y di: no lo acepto, yo soy la verdad. Ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos. Cuando tú digas no lo acepto, hazlo como si dijeras no me da la gana, tranquilamente, pero con la misma convicción y firmeza y sin gritar, sin violencia, sin un movimiento y sin brusquedad. ¿Me hago comprender?
después de haber dicho no lo acepto, recuerda que tu yo superior es perfecto, que sus condiciones son perfectas. Y ahora di, declaro que la verdad de este problema es armonía, amor, inteligencia, justicia, abundancia, vida, salud. Cualquiera que sea lo opuesto a la condición negativa que estés manifestando en ese momento, después dices, gracias Padre, que me has oído. Recuerda que esto es un tratamiento y que debes de ponerlo en práctica. En el momento en que lo pongas en práctica, empezarás a ver cambios en tu vida. Me encantaría que os suscribierais al canal, que me acompañarais en todas estas enseñanzas que nos dejaron nuestros grandes metafísicos. Yo me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. Un beso.